Esta noche, en el sur de la frontera, Estados Unidos aguarda varias semanas para derogar el programa Permanecer en México. Estados Unidos y Honduras cierran filas contra el crimen organizado. Menores no acompañados entre las víctimas de San Antonio. Venezuela y Colombia lideran lista de solicitantes de asilo en España. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en este domingo. Los saluda Roxana Webb y estamos listos para compartir con ustedes todo lo último en cuanto al tema de la migración con todas sus aristas. Bienvenidos. Comenzamos contándoles que Estados Unidos valora la cooperación en materia migratoria de sus aliados en América Latina. Esto mientras se alista para la derogación final del programa Permanecer en México instaurado durante la era Trump. El programa Permanecer en México será desmantelado, pero no inmediatamente. Tenemos que esperar hasta que la decisión de la Corte Suprema se comunique realmente a la Corte Inferior, a la Corte de Distrito Federal en el Distrito Norte de Texas. Y una vez que eso ocurra, el Tribunal de Distrito debería levantar la orden judicial que nos impide finalizar el programa. Entonces, tenemos que esperar varias semanas para que se dé ese paso. La semana pasada, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a la Casa Blanca a derogar un programa de la era Trump, que mantuvo desde 2019 a más de 70,000 solicitantes de asilo esperando en México por una cita en una corte estadounidense. El inminente fin de la medida ocurre mientras se registra una cifra récord de cruces irregulares en la frontera sur de Estados Unidos. Seguimos advirtiendo a las personas que no hagan el peligroso viaje. Estamos haciendo cumplir nuestras leyes y estamos trabajando con países del sur, incluido nuestro aliado cercano México, también con Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica, Colombia, para abordar realmente la migración que hay en todo el hemisferio occidental. Salimos de la dictadura de Maduro. El funcionario aseguró que la crisis fronteriza ha generado costos humanos injustificables, mientras líderes republicanos advierten que la derogación de esta medida incrementará la crisis en la frontera. Mayorkas se refirió a la tragedia en San Antonio en la que murieron 53 migrantes asfixiados en un camión y resaltó la labor de su departamento contra el tráfico humano. Estos son tiempos notablemente distintos y tenemos un enfoque multifacético, no solo para trabajar con nuestros países aliados, sino también para hacer que las fuerzas del orden público ataquen a las organizaciones contrabandistas de una manera sin precedentes. Jorge Agobián, Voz de América. Y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, la general Laura Richardson, abordaron en el país centroamericano los desafíos que enfrenta la región en términos de seguridad, corrupción y migración. Estados Unidos y Honduras han reafirmado su compromiso de trabajar conjuntamente para abordar los problemas del crimen organizado y la migración en el país centroamericano. Su presidenta, Xiomara Castro, recibió a la jefa del Comando Sur, Laura Richardson. Es el segundo encuentro en menos de 5 meses. Demuestra que esta relación bilateral es muy importante. Tenemos cooperación en muchas áreas. Por ejemplo, en el área humanitaria, de seguridad. Durante el encuentro en la sede del gobierno hondureño se hablaron de temas que afectan directamente a la región, como la economía o la corrupción. No se puede dar por sentada la seguridad y una defensa fuerte. Tenemos que trabajar juntos a medida que superamos los desafíos. El aumento de las organizaciones criminales transnacionales tiene un impacto directo en los flujos migratorios hacia la frontera sur de Estados Unidos, algo que desde la Casa Blanca quieren aplacar con políticas para incentivar la prosperidad y la seguridad. El gobierno hondureño, por su parte, valora muy positivamente este acercamiento con la administración norteamericana. Eso refleja realmente el interés de parte de Estados Unidos y en especial el Comando Sur por estrechar esos lazos de colaboración, cooperación y amistad con el gobierno de Honduras. Sin embargo, desde Estados Unidos han surgido algunas voces que sostienen que esos planes no se podrán ejecutar con éxito si no se incrementa el presupuesto al Comando Sur. Anthony Belchi, Voz de América, Tegucigalpa, Honduras. La discriminación y la falta de empleo son el principal problema
de los que enfrentan las comunidades indígenas, por lo que algunas personas han considerado salir de El Salvador. El 27% de la población indígena tiene intención de migrar en los próximos meses, según un informe presentado por la Unión Europea en El Salvador, la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, quienes señalan que el 66% son mujeres entre los 13 y 19 años. Cerca del 90% de los encuestados consideran que quienes dejan su país de origen lo hacen por la falta de empleo. Otra de las razones son los bajos salarios y la delincuencia. Pero el principal problema que enfrentan las personas indígenas es la discriminación y el estigma, lo cual ha sido una de las causas por las que muchos han decidido migrar, algo que los organismos internacionales buscan erradicar en 5 municipios de los departamentos de Sonsonate y Ahuachapán, donde se desarrolló el cierre de la campaña Cuna de Todos. Desde la perspectiva de la inclusión y desde la perspectiva de la xenofobia, reducir la xenofobia de las poblaciones indígenas, específicamente poblaciones indígenas migrantes o poblaciones indígenas afectadas por la pandemia del COVID-19. La campaña ha sido todo un éxito, dado el protagonismo que han tenido las personas indígenas de la comunidad de Tacuba, específicamente de todo este municipio. Las comunidades indígenas muchas veces son aisladas y tienen menos acceso a recursos, por lo que es necesario brindarles asistencia, facilitar la reintegración de las personas retornadas y los potenciales migrantes. El objetivo era trabajar con el migrante y con aquellos que están en riesgo de migración, y especialmente, en la segunda parte, es trabajar con las comunidades indígenas de El Salvador, que siempre están más desprotegidas que otros. Lo hemos visto en la pandemia, que muchas veces pues, llega más tarde la información y los recursos para poder protegerse uno mismo, y esta campaña pues, también ha contribuido a que llegue y a que estemos todos más informados. La campaña Cuna de Todos incluyó la promoción de la cultura indígena, sus tradiciones, costumbres e identidad, fomentando así el arraigo, algo que destacan los líderes de estas comunidades. Y que ha hecho pues, el llamado a las demás personas de reconocer lo que es el sentimiento y el arraigo a lo propio, a lo nuestro, a nuestra cultura, a nuestras raíces, a lo que significa ser indígena, se vuelva empática ante el tema de lo que es el tema de la migración de los pueblos indígenas y los problemas que los pueblos indígenas afrontamos a diario en nuestras comunidades. Otro dato que revelan es que el 66% de las personas indígenas encuestadas consideran que una mejor convivencia familiar es el principal motivo para quedarse en su municipio y desistir a la idea de migrar. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Vamos a nuestra primera pausa comercial, ya volvemos con más noticias en Al Sur de la Frontera. Chicos y grandes se ven sonreír, vamos todos para la playa. RCM nos acompaña, con mis amigos de fiesta yo estaré. A mi familia y vecinos invitaré. De color vamos a pintar, este verano hasta reventar. Dale color a tu verano con RSM bajo el sol y en la arena. Disfrutemos el calor y juntos compartiremos por todo El Salvador, alegría en cada rincón. Dale color.
Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Continuamos con más de Al Sur de la Frontera. La semana pasada se vio marcada por el trágico fallecimiento de más de 50 inmigrantes de diferentes nacionalidades al interior de un contenedor. Entre los fallecidos habían hondureños que dejaron atrás a familias que no son capaces de encontrar consuelo. Después del hallazgo de decenas de indocumentados muertos en la caja de un tráiler, se sabe que los migrantes habrían estado horas sin ventilación ni agua a una temperatura de 39.4 grados Celsius, que dentro del tráiler superaba los 50. Algunos migrantes lograron salir y pedir auxilio. Mamá, necesito trabajar para ayudarte. Aquí no me dan trabajo. Me voy para pagar tu cirugía de cáncer, mamá. Necesito ver a mi mamá y a mis hermanos. Espero, loco, compartir muchos años más con ustedes porque la verdad es que son de las amistades más sinceras que he encontrado, loco. Y el amor más bonito que Dios me ha mandado, loco. Gracias por acompañarme en esto, loco. Nuestros hermanos catrachos partieron del país en busca del sueño americano y terminaron encontrando el sueño eterno, al morir por asfixia dentro de un camión en San Antonio, Texas. La madre de los hermanos Caballero no puede asimilar la pérdida de sus dos hijos. Eran muchachos sanos, todos aquí en este pueblo les pueden decir muchachos encantados por el deporte, estudiosos, futboleros, bailarines, joviales, gentiles, amigueros. Eran lindos. A cualquiera que ustedes le pregunten en este pueblo, yo creo que les van a dar la misma respuesta. Jóvenes que han luchado por salir adelante con sus estudios. Ejemplo, Margie. Margie prácticamente sola se dio su estudio, ¿verdad? Con un poco de ayuda de sus familiares. Y aún así tuvo que partir de aquí, aún siendo prácticamente licenciada en economía, ella se tuvo que ir de aquí. ¿Por qué? Porque puedo mencionar las empresas a las que mis hijos acudieron buscando empleo y siempre fue usted no tiene experiencia laboral. Le cerraron las puertas. Le cerraron las puertas. Por otro lado, doña Marina evitó que su hijo fuera uno de los fallecidos durante la ruta migratoria. Él se iba a unir al viaje con los santabarbarenses y Margie Paz, pero sintió temor y le dijo. Él vive en el Mocho, ¿va? Mi hijo. Entonces él llegó como a las 7 de la mañana a la casa a decirme a mí, ¿verdad? Mire, madre, me dice, yo me voy, me dice. ¿Para dónde vas? Le digo yo. Yo los hipotes de Norma, me dice, caballero, salen, me dice. Yo presiento una cosa bien fea, hijo, como 2 o 3 semanas que usted agarre camino, le digo yo. Me van a dar aquel golpe, le digo yo. Entonces usted, le digo yo me voy a ir junto con usted, entonces, le digo yo, porque no voy a aguantar, le digo yo. Cree, mamá, me dice. Cree, mamá, me dice que me puede pasar algo. Me dice, no se vaya a ir, hijo, le digo yo. Autoridades educativas lamentan que el país limite las oportunidades a los jóvenes que se preparan académicamente y que la única salida que vean sea migrar. De repente también le restringen las oportunidades de trabajo, tantos requisitos que de repente les ponen en la empresa en un momento determinado cuando ellos quieren llegar y se sienten desesperados los jóvenes y buscan ese lugar de Estados Unidos con el fin de llegar allá, querer mejorar sus condiciones de vida, querer apoyar a su familia. Ese es todo el sueño de estos muchachos, pero qué pesar al ver a estos jóvenes que con un nivel universitario tener que emigrar, imagínense qué pesar. A 14 soñadores se les apaga su luz, dejando un vacío irreparable en los corazones de quienes les extrañarán. Margie Tamara Paz Grajera y Alejandro Miguel Andino Caballero llevaron su amor más allá de la muerte, siendo la prueba que su amor sí fue para siempre.
A esta terrible pérdida se suman hermanos mexicanos y guatemaltecos. ¿Hasta cuándo buscar una mejor oportunidad dejará de ser una pérdida humana en territorio extranjero? Informo para ustedes, Mariela Manzanares. Ahora saludamos a Ernesto Cornejo, periodista de la red de noticias Salvavisión, para que nos siga compartiendo siempre sobre este tema de inmigración, especialmente sobre esta situación tan trágica que sucedió en Texas, esta masacre que dejó más de 50 inmigrantes fallecidos en el tráiler. Ernesto, buenas noches, adelante. Así es, un gusto poderlos saludar a esta hora a la audiencia y en efecto vamos a transmitir este programa desde la zona fronteriza entre la ciudad de Tijuana, México y los Estados Unidos. Un punto bastante emblemático y en el cual se desarrollan casos e historias de aquellos que han partido de sus países de origen en búsqueda de mejores oportunidades. Iniciamos de inmediato con los detalles y es que ya han pasado 8 días del trágico incidente donde más de 50 migrantes fallecieron al interior de un tráiler a consecuencia de las altas temperaturas y también asfixia. La comunidad latina en los Estados Unidos se muestra todavía consternada por lo sucedido y piden a la brevedad posible que los responsables paguen con todo el peso de la ley. Más detalles en la siguiente nota. Ante el dramático hallazgo de 53 personas sin vida al interior de un tráiler en San Antonio, Texas, la consternación ha invadido a quienes por una u otra razón también han emprendido el viaje de manera irregular hacia los Estados Unidos. Yo he emigrado a los Estados Unidos hace más de 30 años. Desafortunadamente, siempre hemos tenido gente sin escrúpulos, gente que le promete a uno el sueño americano. Muchas veces lo logramos, muchas veces no. En esta ocasión, pues, nuestros hermanos que han emigrado a los Estados Unidos perdieron sus vidas allá en Dallas, Texas. Eso es lamentable, es una lamentable noticia y pues aquí en nuestros corazones los llevamos, en nuestros corazones nos duele en el alma y como inmigrante esa es parte de lo que nosotros vivimos día a día, especialmente que nos exponemos a emigrar a los Estados Unidos. No solo exponemos nuestra vida en el camino, sino que también a cualquier cosa que nos suceda en el camino, porque no solo tenía que pasar en Texas, sino que nos puede pasar hasta en cualquier territorio de cualquier país. Tanta gente buscando el sueño americano y pues quedó truncado en un tráiler, digamos así, porque la verdad que uno ni quisiera pensar lo que vivieron estas gentes dentro de ese tráiler y la verdad que nos sentimos apenados, la verdad, de que estas situaciones sigan pasando. Comprendemos la necesidad que tienen todos por inmigrar, pero a veces hay que también tener cuidado de qué manera se hacen las cosas. Lo que más lamentan ha sido la forma en que fueron abandonados. Reiteran que los responsables deben enfrentar la justicia. No vale la pena dejar la vida por allá y luego nuestros parientes, familiares, ¿verdad? Preocupados. Aún yo me conmovió esa noticia que escuché, porque la gente que traen la gente para acá, ellos solo quieren hacer el dinero y ya, ¿verdad? No les importa lo que va a suceder, las consecuencias. Entonces es algo muy difícil. Entonces yo digo, de mi corazón yo les pido que no hagan eso, que traten de venir mejor la manera legal aquí a Estados Unidos. Hay muchos detalles de la tragedia que todavía no se conocen y hay más preguntas que respuesta. Por su parte, las autoridades que están al frente de la investigación han determinado que los sobrevivientes serán una pieza clave para poner fin a este tema. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Y de los 7 guatemaltecos víctimas de la tragedia de San Antonio, 2 eran adolescentes y viajaban sin un adulto que los acompañara. Familiares aseguran que los 2 menores migraron por razones económicas. Tenían 13 y 14 años. Pascual Huachiac y Juan Tulul eran primos y salieron desde Nahualá, Sololá, al occidente de Guatemala. Hace 15 días salieron aquí. De plano que salieron por luchar la vida, pues por salir adelante, pues. Tal vez ellos pensaron que tienen un futuro, pero al fin, entonces pasó esa tragedia.
Estos 2 menores viajaban no acompañados y son parte de los fallecidos dentro del furgón con migrantes en San Antonio, Texas. Familiares indican que la última comunicación que tuvieron fue el lunes 27 de junio al mediodía, cuando enviaron un mensaje avisando que ya estaban en Estados Unidos, a donde llegaron en busca de un futuro diferente. Él nos dijo que va a luchar su vida, sí, por eso se fue, pero lamentablemente sucedió eso. Cancillería confirmó que los otros 5 fallecidos son originarios de San Marcos, Izabal y Guatemala, mientras otros 3 permanecen hospitalizados. Las condiciones de las 3 personas que están hoy en los hospitales es una condición muy delicada. Además, indicó que se están realizando pruebas dactilares y de ADN para confirmar la identidad de las víctimas y proceder a la repatriación. Cubrirá todos los gastos de repatriación. Estamos ya trabajando con los equipos preparándonos para ese momento y poder traer nuestros nacionales fallecidos lo más pronto posible a casa. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. México desde hace algunos años se ha convertido en uno de los países de tránsito muy influyentes en cuanto a la situación migratoria. Algunos lamentan los hechos que ahí se registran, pero otros, como miembros de las organizaciones que velan por los derechos de este sector, muestran también su preocupación ante el número de series de violaciones a los derechos humanos que se les están haciendo. Salieron de Honduras el 4 de junio sin imaginarse que su travesía les costaría la vida. Fernando y Alejandro Caballero eran originarios de Las Vegas, Santa Bárbara, y junto a Margie, esposa de Alejandro, decidieron emprender su viaje a Estados Unidos sin la debida documentación, pero con la esperanza de lograr mejores condiciones de vida. Su madre relató que sus hijos ya profesionales, así como su nuera, se cansaron de buscar empleo. Hoy su madre hace un llamado. Porque puedo mencionar las empresas a las que mis hijos acudieron buscando empleo y siempre fue usted no tiene experiencia laboral. Le cerraron las puertas. Le cerraron las puertas. Por favor, gobierno de Honduras, luchen por los jóvenes de este país. El último reporte de las autoridades consulares contabiliza que son 14 los hondureños fallecidos y las cifras podrían aumentar, mientras el canciller Enrique Reina aseguró que ya trabajan con el gobierno estadounidense para buscar a los culpables. También quiero informarles que recibí una llamada del señor Mayorkas expresándonos su interés de que comencemos a trabajar conjuntamente en una investigación para llevar a la justicia a los criminales. Desde las organizaciones promigrantes condenan este hecho, así como muchos otros, y exigen una verdadera política de trabajo y seguridad y evitar así las migraciones. Y ahí vamos a encontrar un sinnúmero de instrumentos, de políticas públicas que contribuyen definitivamente a reducir la migración irregular y los riesgos de la población migrante. Sin embargo, esto no ha sido implementado por los gobiernos. Mientras tanto, el gobierno de Honduras anunció que brindará asistencia a las familias afectadas. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Y les cuento que la representante de la Organización de las Naciones Unidas lamenta y se solidariza con el dolor de las familias de los migrantes muertos y asimismo exige justicia y que se creen políticas para regular la migración y evitar este tipo de tragedias que en este momento llenan de mucha tristeza a países como Honduras y Guatemala. Estamos llorando con las familias, estoy llorando con las familias y acabo de ver algunas de las noticias de los padres, la madre de estos jóvenes. Es verdaderamente triste y a esto nos lleva otra vez la importancia de seguir trabajando alrededor de migración segura, ordenada y regular. Asegurar que estos migrantes que sí son irregulares, que sabemos salen cada día de Honduras y de otros países para buscar una mejor vida, puedan hacer este viaje con un mínimo respeto de los derechos humanos. Y lo que ha pasado es criminal también, porque las organizaciones criminales que se aprovechan de estos jóvenes hondureñas que son desesperados para llegar al norte, se aprovechan y le pongan en un camión sin ninguna manera, probablemente que uno puede solo imaginar la manera en la cual esta persona murieron. Las autoridades de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos han redoblado la seguridad en los últimos días en este punto fronterizo. Esto con el objetivo de evitar que más personas estén ingresando por puntos ciegos de manera irregular. Una situación que también ha sido acompañada por los representantes de la ciudad de Tijuana, México. Recientemente, las autoridades de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos dio a conocer que identificaron una embarcación con decenas de inmigrantes que se acercaron a una de las playas de San Diego,
pero en cuestión de minutos sufrió desperfectos, lo que provocó que todos los tripulantes saltaran al mar. De acuerdo a la información, esta es una de las formas que hoy en día están ocupando los coyotes para trasladar a los migrantes a la Unión Americana. Es por eso que las autoridades han redoblado la seguridad vía marítima, aérea y terrestre, en la zona conocida como el muro fronterizo entre Tijuana, México y los Estados Unidos. Quienes siguen de cerca estas acciones son los defensores de los derechos humanos de los migrantes, quienes han recibido en reiteradas ocasiones denuncias de abusos de poder. Creo que para nosotros lo importante es cómo asegurar de que los migrantes que se encuentran en situación de mucho peligro que tengan la mayor protección, y para tener eso tenemos que contar con el compromiso de los gobiernos tanto de México como Estados Unidos para asegurar de que haya la protección a los derechos humanos de los migrantes que se respalden por lo que son los convenios internacionales. Por su parte, quienes visitan el lugar toman una parte de su tiempo para escribir un mensaje de esperanza y fe para los migrantes que se encuentran en la zona a la espera de cruzar o ser aceptados por el gobierno de los Estados Unidos bajo los diferentes programas. Informó Ernesto Cornejo desde Tijuana, México. Y con optimismo recibieron en la frontera el fallo de la Corte Suprema estadounidense que respalda el fin del programa conocido como Permanecer en México, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar su trámite en el país latinoamericano. Con optimismo recibieron en esta frontera el fallo de la Suprema Corte de Justicia estadounidense que respalda el fin del programa conocido como MPP, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar su trámite en México. Es un buen gesto de buena atención hacia el presidente Biden, ya que él ha buscado la manera de eliminar el programa MPP. El programa impuesto por el expresidente Donald Trump obligó a México a recibir migrantes extranjeros principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala, y se fue extendiendo a otras nacionalidades. Son 70,000 los expedientes abiertos por MPPs. Algunos activistas advierten que la decisión podría no ser definitiva. Ayer mismo el fiscal de Texas manifestó que se iban a informar y a seguir un procedimiento alterno. Hay una posición muy enérgica de los republicanos de no terminar con el MPP. La gran mayoría de quienes llegan buscando asilo en puertos de entrada como este en San Isidro siguen siendo rechazados. Los agentes les dicen que debido a la pandemia no están procesando solicitudes de refugio. Pero sí le afecta muy fuertemente el título 42. El título 42 es la medida sanitaria que faculta a autoridades migratorias estadounidenses a expulsar de manera expedita a los extranjeros en la frontera. Así que esta nueva esperanza no acaba con la preocupación de los migrantes. Es difícil también porque pues los cárteles se dan cuenta dónde está uno y hasta acá lo buscan. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Bueno, es parte de la información que les tenemos desde acá, desde la zona fronteriza conocida como San Isidro, en la ciudad de Tijuana, México. Con esto retorno la señal hasta los estudios principales. Informó para la red de noticias Albavisión, Ernesto Cornejo. Hasta aquí con nuestro enlace. Ernesto, gracias por compartir con nosotros de estas noticias. Feliz noche para ti. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. El 12 va con vos.
Gracias por continuar con nosotros. Hablábamos en el bloque anterior de la tragedia ocurrida en San Antonio, Texas, que dejó más de 50 personas fallecidas y también muchos inmigrantes con daños graves en el hospital después de que quedaran en un tráiler a manos de una persona traficante. Ahora vamos a recordar otra masacre, esta masacre que generó repudio en toda América Latina y que también involucró a salvadoreños entre los fallecidos. Hablamos de la masacre de Tamaulipas. En el siguiente video vamos a conocer a los acusados y cómo ha seguido su proceso judicial hasta la fecha. Me pararon 2 disparos, uno tengo en la rodilla, uno tengo aquí en mi brazo. Ocurrió el 22 de agosto del 2010 en San Fernando, Tamaulipas, México. 72 migrantes de diferentes nacionalidades, entre ellos hondureños, fueron asesinados a manos de un cartel que opera en dicho país. Uno de los 2 sobrevivientes de este espeluznante hecho nos relata los minutos de agonía que creyó los últimos de su vida. Se veía la sangre de nosotros, comenzaban a matar a las mujeres. La miraban hasta 10 hombres. ¿Enfrente de usted? Enfrente de nosotros llorando, orando, le pidiendo a Dios que los salvara, pero en ese momento yo agarré valor y le dije al brasileño y al ecuatoriano que me ayudaran para escapar y conseguir ayuda para salvarlos a ellos. Pues lastimosamente pues no fue así. La verdad, cuando ellos miraron que yo escapé, pues ellos me siguieron, yo me tiré por un cañal de San Fernando a salir a un río, estuve 45 minutos debajo del agua y me pararon 2 disparos, uno tengo en la rodilla, uno tengo aquí en mi brazo. Pues agradezco a Dios porque verdad ellos creyeron que yo estaba muerto, que eché bastante sangre bajo el agua y yo a los 5 minutos salí bajo el agua, me senté en la orilla del río que estaba allí. Yo cuando me puse a orar le pedí a Dios que me diera esa fuerza y regresara ahí otra vez donde estaban mis compañeros si estaban vivos. Y para mí fue muy triste porque regresé donde estaban todos mis compañeros balaceados, pedazados. Para mí se me fue el mundo encima. Solo oí los clamores de mi compañero ecuatoriano, fue cuando yo a él lo agarré a tuto y me lo eché en el lomo y lo saqué del rancho San Fernando. Caminamos 75 kilómetros debajo de una tormenta eléctrica. Fue cuando encontramos los marinos. Según el informe, los migrantes fueron interceptados por un grupo armado conformado por al menos 37 miembros de una organización criminal. Posteriormente, fueron llevados a una especie de bodega donde los sicarios, tras dialogar con ellos, comenzaron a amarrarlos de 2 en 2 y posteriormente les dispararon sin piedad. En primer lugar, a los gobiernos de los 3 países involucrados, Honduras, Guatemala, México y el propio Estados Unidos, que deben de realizar acciones por detener la actividad criminal de estos grupos que realizan torturas, secuestros e incluso la muerte de muchos migrantes en toda la frontera. En total, fueron 54 hombres y 18 mujeres los ejecutados. De estos, 30 eran hondureños. Sus cuerpos fueron repatriados. Bueno, esta masacre de Tamaulipas ha sido una de las más grandes y que ha quedado impune. Lastimosamente, en ese momento, pues estaba los 2 testigos protegidos, por ejemplo, que fueron víctimas precisamente de bandas criminales, fueron presentados al Ministerio Público de México, pero en ese momento el hondureño, que fue el que miró y pues estuvo muy de cerca del peligro, no pudo terminar el juicio que quedó ahí pendiente. Es solamente el ecuatoriano que después el gobierno mexicano le dio su protección de vida. Con 700 kilómetros de franja fronteriza, México sigue sirviendo de canal para los migrantes que buscan las formas de ingresar a los Estados Unidos aún a costa de su propia vida. Si es que tenemos, yo le calculo por lo menos un migrante muerto diario. Todos los días hay secuestros. Ya, hondureños no sé cuántos, pero los organismos de derechos humanos en México han contabilizado 50 secuestros diarios. Y algunos de estos pues son asesinados.
Familiares y abogados de las víctimas denunciaron en su momento que la indignación dio paso al olvido y la impunidad de un escenario violento que no merecían estas personas obligadas a salir de su país ante la falta de oportunidades. Nosotros hicimos cuando se dieron las caravanas migrantes en San Pedro Sula desde el año pasado. Estuvimos encuestando y determinamos que 4 de cada 10 personas que se iban en estas caravanas era porque no le habían atendido el problema del desplazamiento. Entonces, si una persona que está siendo desplazada forzadamente por la violencia no se le da una respuesta o una atención integral, esa es una persona fija que se va a ir del país. Pese a esto, los migrantes siguen saliendo de sus países en busca de un sueño lleno de peligros. Con imágenes de Denis Velázquez, les informó Walter Pérez. Bueno, como ya se lo decíamos, el 22 de agosto del 2010 se llevó a cabo uno de los hechos más dramáticos relacionados a la migración irregular, conocido como la masacre de Tamaulipas. Y Walter Pérez nos preparó un reportaje al respecto. Para este miércoles 18 de mayo y por octava ocasión se espera el desarrollo de la audiencia intermedia contra un grupo de policías acusados de la masacre en Camargo, Tamaulipas, hecho registrado en enero del año pasado. El pasado 18 de abril debía realizarse, sin embargo, retrasos en el proceso para la presentación de pruebas y verificación de testigos hizo que se reprogramara para una nueva fecha. En este proceso se acusa a 12 policías del Grupo de Operaciones Especiales GOPES. Ellos son acusados de la muerte de 16 migrantes guatemaltecos en Camargo, Tamaulipas, el pasado 22 de enero de 2021. El ente investigador en Tamaulipas los acusa de los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, desempeño de funciones judiciales o administrativas y falsedad en informes dados a la autoridad. Asimismo, se busca una reparación digna a las familias de las víctimas. Ahora vamos a una nueva pausa comercial. Ya volvemos. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados, posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Estados Unidos atraviesa uno de sus periodos más sombríos en materia económica, de acuerdo a expertos. Cuando aún no han terminado los efectos de la pandemia, la guerra en Europa del Este pone más presión sobre las economías debilitadas a nivel mundial. Un viejo dicho reza que cuando Estados Unidos estornuda, el resto del mundo se resfría. Pues en este momento Estados Unidos, más que un estornudo, parece estar atravesando una fuerte gripe. La que era considerada una de las economías más sólidas del mundo también está sufriendo los efectos de la pandemia y de la guerra en Ucrania. Cifras oficiales dan cuenta de una alta inflación que no golpeaba los bolsillos de los estadounidenses desde hace más de 40 años y muchos la están viviendo por primera vez. Estoy sorprendido de lo aparentemente fuera de control que parece estar. Que si tú ibas hace 2 años con $100 al automercado, llenabas el carrito, y ahora vas y solamente llenas el pedazo del carrito donde van los niños. Y es que, como advierten los expertos, hasta hace algunos meses muchos aspectos clave de la vida económica en Estados Unidos eran áreas donde la preocupación no tenía cabida y donde el fantasma de una posible recesión no era un punto de interés. ¿Podría llevarnos a una recesión? Ciertamente, es una posibilidad. Precios récords de la gasolina, alto costo de los alimentos y bienes vitales, grandes ciudades
ciudades que no consiguen gestionar la crisis de los sin techo, estantes de fórmulas para bebés a menudo vacíos y la dificultad o casi imposibilidad de hacer realidad una soñada vacación de verano son ingredientes de un combo nada atractivo que pone al descubierto aún más las enormes brechas políticas que pintan un panorama incierto de cara a las elecciones de medio mandato. Estos no son tiempos normales. Bajen el precio que cobran en las gasolineras. Háganlo ahora, háganlo hoy. Para la administración Biden, gran parte de la culpa recae sobre su homólogo ruso y su avanzada bélica en Ucrania. Y con la guerra de Rusia aumentando la inflación en todo el mundo, tenemos que trabajar juntos para mitigar las consecuencias inmediatas de esta crisis. Aunque para el Kremlin la razón de la inflación mundial no tiene nada que ver con el conflicto. Son el resultado de errores sistémicos por parte de la actual administración de Estados Unidos y la burocracia de la Unión Europea. Hagamos cuentas. Durante los últimos meses, la administración Biden ha hecho uso de los poderes en tiempos de guerra bajo la Ley de Producción de Defensa. Ha liberado millones de barriles de petróleo de las reservas nacionales. Ha aprobado vuelos de emergencia desde el extranjero con cargas de latas de fórmula para bebés. Y más recientemente, el presidente Joe Biden dijo que le va a pedir al Congreso la suspensión por 3 meses de los impuestos federales sobre la gasolina y el diésel, que representa aproximadamente una disminución de 18 centavos por galón. Entiendo completamente que una exención del impuesto a la gasolina por sí sola no solucionará el problema, pero brindará a las familias un alivio inmediato, solo un pequeño respiro mientras continuamos trabajando para reducir los precios a largo plazo. Esos 18.4 centavos de rebaja no son más que un saludo a la bandera. Es lo que está buscando, que en este periodo, porque esta es la época que se consume más gasolina en los Estados Unidos por la temporada de verano, por las vacaciones, si no toma esta medida de que el precio pasa a los $5 y podría estar en los 5.50 el galón, y eso le afectaría en su gestión. En la Fed entendemos las dificultades que está causando la alta inflación. Y a todas estas, la Reserva Federal de Estados Unidos, más conocida como la Fed, le intenta salir al paso a la crisis, con una jugada que, aunque estratégica, ha sido impopular: aumentar las tasas de interés en 3/4 de puntos porcentuales, la medida más amplia que se ha decretado desde 1994. La inflación obviamente ha sorprendido al alza durante el año pasado y podrían venir más sorpresas. Pero ¿qué hace exactamente la Fed y por qué es tan crucial su actuación en este momento? La Reserva Federal tiene la posibilidad de acelerar o frenar la economía mediante las subidas o bajadas de las tasas de interés. Por ejemplo, cuando estalló la pandemia de COVID-19, la Fed hizo que los préstamos fueran casi gratuitos. ¿Para qué? Para fomentar el gasto en empresas y hogares. En ese momento, el Banco Central de Estados Unidos también imprimió miles de billones de dólares para impulsar aún más la economía a través de un programa de estímulos llamado expansión cuantitativa, que es más conocido como QE. Pero volvamos al alza de las tasas de interés. ¿Cómo se traduce esto en el día a día? Los estadounidenses experimentarán un aumento de los costos de los préstamos, por lo que ya no será tan conveniente pedir una hipoteca o un préstamo para comprar un vehículo, por ejemplo. Y el dinero depositado en las cuentas bancarias, si bien generará algo de interés, no será mucho. Es por esto que desde otras trincheras surgen algunas propuestas. Latinoamérica y el Caribe puede ser una solución para esos problemas de abastecimiento, sea de manufactura en Asia o sea de alimentos y energía en Europa. Bajar drásticamente las emisiones de CO2, que se puso a la mitad para el 2030, extender ese escenario por lo menos 2-3 años más y permitirles a las empresas petroleras invertir. Y todo lo descrito se resume en una atmósfera que, de acuerdo con analistas, podría generar nuevos disturbios en una nación con amplias divisiones ideológicas que aumentan a medida que se acercan las elecciones de medio mandato, lo que derivaría en más desencuentros entre republicanos y demócratas en el plano legislativo, y advierte meses de disputas con miras a la carrera presidencial del año 2024. Y la guinda del pastel, un muy difícil camino en la capacidad que hasta el momento ha demostrado tener Estados Unidos para resolver cualquier crisis.
Y las crisis migratorias en la región, creadas a partir de la masiva movilidad de personas en busca de mejores condiciones de vida, intenta lograr alivio en España, el país que sigue siendo el principal destino en Europa para migrantes latinoamericanos. Por tercer año consecutivo, venezolanos y colombianos son los principales solicitantes de asilo en España. Sin embargo, el más reciente informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado indica un significativo descenso en las solicitudes de estas dos nacionalidades. Los datos reflejan que la disminución de solicitudes de asilo de estas nacionalidades no obedece a que se haya aminorado la necesidad de protección, sino al cierre de la frontera aérea motivada por la pandemia de COVID-19. Para que se tenga una idea, los venezolanos hicieron casi 16.000 peticiones de asilo durante el año 2021. De los un poco más de 15.500 expedientes resueltos, solo 10 recibieron una respuesta positiva al estatus de refugiado. 2 casos obtuvieron la protección subsidiaria, casi 13.000 gozan de protección temporal por razones humanitarias y un poco más de 2.780 fueron negados. Según expertos, las resoluciones negativas se deben en muchos casos a que los venezolanos emigran a otro país antes de decidir residenciarse en España. Por ejemplo, que se han ido a Perú, han empezado a trabajar, han durado un año allí y luego quieren venir a España a pedir asilo. Cuando hay un tercer país de por medio, es decir, que te has ido a otro país y España es tu tercer destino, realmente se complican las solicitudes de asilo porque tienes que haber indicado las razones por qué ese país no te acogió. En el caso de los colombianos, la situación es similar. España registró un total de 11.567 solicitudes y se dictaron un poco más de 1.000 resoluciones de refugiado. 53 personas se beneficiaron de un estatus de protección por razones humanitarias y casi 2.000 recibieron una respuesta negativa. La gestión de estos procesos migratorios es bastante complicada porque España tiene, digamos, una presión muy importante, pero además también unas dificultades de su capacidad de gestión desde los organismos públicos. Entonces, digamos que se está sumando toda la presión migratoria y la presión de búsqueda de asilo desde África con la que llega a través de Barajas, que es esencialmente la de los latinoamericanos, y la que viene de Ucrania, que también están recibiendo un estatus especial. Pero no solo destacan venezolanos y colombianos. España también cuenta con el que se conoce como un acuerdo de migración circular, un alivio migratorio que más recientemente permite trabajar como empleados agrícolas a un total de 500 hondureños por el lapso de algunos meses. Para gestionar una presión migratoria de forma ordenada, se plantean alternativas para algunas personas, ¿no? Y ya luego tiene su compromiso de retorno, teniendo siempre las puertas abiertas de que puedan volver. El canciller español anunció que se está estudiando la posibilidad de iniciar otros programas para que, además de trabajar en el sector agrícola, los hondureños que lleguen a España puedan ser empleados en otras áreas. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España. José Alsina, cucuteño de corazón, ha dedicado los últimos 12 años de su vida a tejer redes de unión y hermandad entre Colombia y Venezuela a través del softball. Mi trayectoria en el béisbol en Colombia, más de 10 campeonatos nacionales, igualmente colaborando con el softball norte santanderiano. José le apuesta a que el softball crezca un poco más en Cúcuta y sueña con llevar a su equipo femenino de 23 mujeres, 4 de ellas migrantes, a unos Juegos Nacionales y que la única cancha que tienen a disposición pueda contar con luz artificial para entrenar de noche. El deporte venezolano prácticamente es el béisbol, el softball, ¿ya? Entonces ellos nos han traído a nosotros, nos estamos mezclando con ellos, hemos aprendido de los venezolanos. Katiuska Ramos es venezolana, llegó del vecino país a Cúcuta hace 2 años y vio en el Club Frontera una vía de escape a la crisis en la hermana nación. Desde que llegué acá a Colombia con las compañeras del equipo, pues buenísimo, todas han sido buenas, no tengo quejas de ninguna. No importa si son colombianas, venezolanas, chilenas, lo que sea, pero aquí lo que importa es jugar y pues no importa dónde sean. Y pues que se vengan. Club de Fronteras tenemos 4 integrantes que son venezolanas y de ellas hemos aprendido mucho, ya que pues ellas tienen una naturalidad muy innata con este deporte porque pues es como más fluido en aquel país. José Alsina desde Colombia asegura que gracias a la unión entre este país y Venezuela por la migración se abrió una ventana al béisbol y al softball que ya no se podrá cerrar jamás.
Hugo Echeverry, Voz de América, Cúcuta, Colombia. Una colombo estadounidense es la única hispana seleccionada por la NASA para integrar el nuevo equipo de directores de vuelo. Diana Trujillo coordinará la misión para enviar de nuevo seres humanos a la Luna. Si recuerdas, hace 2 semanas. Ella es Diana Trujillo y es la única hispana seleccionada por la NASA para integrar el nuevo equipo de directores de vuelo de la Agencia Espacial de Estados Unidos. Su misión será la de controlar las operaciones de la próxima misión que ya preparan para enviar nuevamente humanos a la Luna a través del programa Artemis. Pero vamos a volver a ir a la Luna con la intención de ir a la Luna y después ir a Marte. Así que para mí es un honor tremendo. Solamente en una ocasión el hombre ha pisado la Luna, fue hace 53 años en la misión Apolo 11 y desde entonces no se ha vuelto a realizar un proyecto de estas características. Aún no hay una fecha de cuándo se realizará ese viaje espacial, pero ya se están realizando los primeros ensayos. Para estar seguros de que todo salga muy bien, el primer paso ya lo hicimos el fin de semana pasado, así que yo estoy súper feliz porque me siento como que empezamos ayer y el fin de semana pasado ya nos dijeron, listo, nos estamos preparando. Esta colombiana nació hace 38 años en Cali y llegó a Estados Unidos a los 17, sin hablar inglés pero con una maleta cargada de sueños. Su esfuerzo y perseverancia la han llevado a ocupar uno de los puestos de mayor responsabilidad de la NASA y espera que su ejemplo sirva de guía para muchos migrantes hispanos. Nunca se me ocurrió que el servicio hacia los demás fuera un servicio hacia la tierra y cómo íbamos a hacerlo como humanidad. Espero que yo pueda seguir haciendo esto, poniendo el nombre en alto de todos los hispanos y que continuemos haciendo exploración en el espacio. Ahora Diana habla inglés perfectamente, aunque confiesa que aún tiene mucho acento, pero eso le sirve también para recordar sus raíces latinas en la NASA. Quizás en la próxima misión a la Luna se acabe hablando español. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Así nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Al Sur de la Frontera. Yo soy Roxana Webb. Feliz noche. Hasta el próximo domingo.